agua sucia, estancada y que le hace daño al que se la tome. Lo que el mundo nos ofrecía, ¿qué era? Entonces, era un pozo, agua estancada, agua sucia. Pero lo que Cristo nos vino a dar es una fuente, su Espíritu Santo, agua viva, algo que nos renueva, algo que nos llena de gozo, de alegría. Eso es la gran diferencia. Y quisiera escuchar algunos testimonios ahora de cómo esa fuente. Y venimos ante ti, Señor, confesando sanidad para la abuelita de nuestro hermano Pablo. Extiende tu mano poderosa, Señor, hasta donde ella está en México. Allá tú le alcanzas, mi Dios, y tú le tocas en este momento. Padre, ayúdale al hermano Pedro a ser un instrumento tuyo, Señor, para contagiar fe también a su padre y a todo el resto de la familia. Y que tú, Padre Santo, te glorifiques y sea un testimonio para toda su familia allá en México. También trae de regreso con bien a nuestro hermano Pedro. Por tu gracia lo pedimos. Padre, igualmente pedimos que tú ministres en esta hora una sanidad completa, que te complete, Señor, la obra que tú ya empezaste en la madre de nuestra hermana Paola, que está aquí con nosotros. Que tú sigas, Señor, fortaleciéndole, que tú sigas, Señor, levantándole, animándole, y que la visita de ella entre nosotros y entre su familia sea de bendición, sea una oportunidad para que ella, Señor, te conozca más de cerca, y tú, Señor, le bendigas abundantemente. Padre, oramos también por nuestra hermana María, por su hermana Guillermo y toda su casa, pidiéndote, Señor, que tú les guíes en el proceso de discernir tu voluntad y ubicarse aquí en Harrisonburg. Oramos, Padre, para que tú abras puertas para ellas. Padre, para que tú acompañes a la tía de nuestro hermano Guillermo al regresar, Señor, a nuestra hermana allá a Bolivia. Que tú le guíes, Señor, y le guardes en el camino. Y que todas las cosas que ellos van a hacer ahora, Señor, seas tú el que vaya adelante. Gracias, Señor. Lo creemos, lo confesamos. Padre, oramos también por nuestro hermano Gilberto, que estará viajando en estos días. Que tú también, Padre, le estés usando en su trabajo al ser un instrumento tuyo y hablándole a muchos jóvenes, Señor. Padre, úsale a nuestro hermano Gilberto en el ministerio que tú le has dado a través de la universidad. En el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias también y confieso que tú estarás conmigo en esta semana que viene al viajar a Indiana para las reuniones de la Junta de Misiones. Te pido, Señor, que tu sabiduría esté conmigo. Te pido, Señor, que me des, Padre, palabras que vengan de ti para compartir con el resto de los líderes de la iglesia que estarán allí. Y que juntos, Señor, tomemos decisiones que vayan, Señor, en beneficio, que redunden en beneficio de la obra tuya, porque es para ti que lo hacemos, es para tu gloria, Señor. Todo lo que oramos, confesamos que lo recibimos, porque lo decimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Bendito seas. Puede tomar su asiento, hermano. Puede sentarse. Aleluya. En esta tarde quiero invitarle, hermano, a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Quiero compartir con usted un mensaje que como título tiene dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Repito, este es el título. Dos preguntas simplemente. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Creo que la historia es conocida, quizás para la mayoría de nosotros que leímos la Biblia y que conocemos el testimonio de Pablo, Saulo, como se le conoció anteriormente. Pero hay ciertos elementos en la experiencia de Saulo que yo creo que tienen identificación con muchos de nosotros. Y por eso quiero usar esta experiencia de Saulo para que nos preguntemos en esta tarde, ¿he llegado yo al Señor? ¿He llegado delante del Señor con la misma actitud que Pablo trajo? ¿He llegado delante del Señor con las mismas preguntas que Pablo trajo quizás? Probablemente no todos nosotros podríamos decir que llegamos al Señor con el mismo trasfondo o con la misma historia, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Damasco, ¿cierto? Nuestro camino a Damasco. Pero hay algo en lo que nos identificamos sin duda, y es que todos, en una u otra manera, también tuvimos que enfrentarnos al Señor en el camino de la vida. Y todos, en una u otra manera, también tuvimos que llegar a preguntarle y decirle, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? En algún momento de nuestra vida. En el caso de Pablo, su caso particular, habían pasado muchas cosas en su vida, y yo creo que el que menos pensaba poder decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Era Pablo, o Saulo como se le conoció. Y eso me hace pensar en que muchas personas, quizás yo soy, o no quizás, estoy seguro, que yo soy uno de esos, que si me pongo a pensar en mi trasfondo, y si me pongo a pensar en el camino que yo llevaba, yo soy de los que también diría, yo no merezco estar aquí. Soy de los que menos pensaba que un día estaría predicando como lo estoy haciendo en esta tarde, en nombre de Jesús, y motivando a otras personas a seguir ese camino, porque mi camino iba por otro lado, completamente opuesto al camino del Señor. Esa era la situación de Pablo. Él no iba por el camino del Señor, iba por el camino contrario. Es más, era un enemigo del camino del Señor. Y eso debe hacernos entonces a nosotros meditar en hasta dónde el Evangelio hace un impacto en los corazones, de veras. En el tremendo poder de este mensaje que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Fíjese que el versículo 1 nos empieza diciendo que él respiraba, ¿qué? Amenazas. Y la descripción que se da es bastante dramática, diría yo. Respirando amenazas. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguien se le ponga al frente en su cara y le diga, mira que esto y que el otro, y te voy a hacer el otro, y te voy a matar, y te voy... A mí, cuando yo era boxeador, una vez me tocó pelear con uno que tenía muy mala fama. Y en el gimnasio nos vimos, estábamos entrenando, preparándonos para pelear. Y llegó y se me acercó así en la pura cara y me dice, mira, ahí en el ring, mejor lleva de una vez los papeles del funeral, porque te voy a despedazar y te voy a matar y te voy a hacer esto y lo otro. Estaba tratando de intimidarme. Bueno, yo en ese tiempo era también medio gallo, como dicen, y le dije, ahí hablamos en el ring, yo no hablo ahora, hablamos en el ring. Pero la experiencia de que alguien se pusiera a amenazarme, me pone a pensar en que también como cristianos, ¿cuántas veces quizás también nos hemos acercado a alguien a hablarle del camino del Señor y nos han tirado una puerta? ¿Le ha pasado a usted eso por lo menos? O nos han dicho, aléjate de mí, yo no quiero nada con esas cosas de religión.
O si me vuelves a hablar de eso, dejas de ser mi amiga. Si me sigues hablando de eso, dejas de ser mi amigo. O te voy a echar a fulano, o qué sé yo. O te vas a quedar sin trabajo. Si sigues hablando de esas cosas de Dios aquí en el trabajo. ¿Le ha pasado eso? Amenazas. Pablo también andaba en ese negocio de amenazar a la gente, de amenazar a los cristianos en particular. De decirles, o dejas esto, o te meto a la cárcel. Y se conseguía cartas, buscaba autoridad para hacerlo. Allá en Costa Rica una vez estábamos comenzando una iglesia en un lugar que se llama Los Lagos. Y empezamos a predicar en una campaña al aire libre. Pusimos una carpa y estábamos predicando al aire libre. Entonces una vecina que no quería nada con las cosas de Dios, empezó a tocar las puertas y a levantar firmas para que a nosotros nos echaran de ahí, para que nos quitaran la carpa y nos echó encima lo que le llaman allá el Ministerio de Salubridad Pública y de todas las autoridades posibles para que nos cerraran aquella carpa, que hacíamos mucho ruido, que no teníamos ahí todo lo acondicionado, que esto y que lo otro. Para hacer la historia corta, como en la tercera o cuarta noche de aquella campaña, esa señora se paró atrás en la última banca. Y cuando el predicador hizo la invitación para venir al frente, ella pasó. Pasó y se entregó al Señor. Y lloraba y nos decía en esa ocasión, me decía a mí, oiga pastor, yo no sé cómo el Señor me puede perdonar. Yo era la que promoví, yo era la que andaba coleccionando aquí firmas entre los vecinos para que quitaran esta carpa, para que los echaran a ustedes de aquí. Habían amenazas, pero esas amenazas se convirtieron en salvación, en una experiencia de salvación. Y en el caso de Pablo fue igual. El hombre que hacía amenazas llegó a convertirse en un predicador del Evangelio también. El hombre que había andado buscando a hombres y mujeres de este camino que llamaban el Evangelio, llegó a ser un predicador del Evangelio. Y yo creo que es que Pablo llegó a entender en un momento dado que en realidad lo que estos cristianos tenían valía más que todo el trasfondo religioso que él tenía. En el fondo él estaba quizás luchando, porque él sabía que lo que él estaba buscando se encontraba en aquellos a quienes él estaba persiguiendo. A mí me llama mucho la atención el hecho de que aquí cuando se habla del camino, se le menciona así, camino, o cuando se habla de las cosas de Dios, se le llama camino. Y a los cristianos se les llama los del camino. ¿Y sabe por qué es? Porque la vida cristiana es un camino. Porque la vida cristiana no es un asunto de cada semana venir al culto y después desconectarnos y vivir otra clase de vida. Es un camino, es todos los días. El Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y entonces sígame. No dijo tome su cruz cada domingo, no, cada día. Y entonces sígame. Yo tuve una experiencia con eso. Recuerdo que trabajaba con una agencia de publicidad. Era dibujante en Costa Rica y me tocaba hacer publicidad de todo. Cuando me hice cristiano empecé a tener problemas con eso porque me tocaba hacer publicidad de cigarrillos, de cerveza, licor y todo eso. Un día llegué donde mi jefe y le dije, mira, yo por mi conciencia, por mis principios como cristiano, no puedo seguir haciendo diseños de arte, de cigarrillos, ni de cerveza, ni de estas cosas. Entonces este jefe me dice, mira José, esto es tu trabajo, la religión es los domingos, pero esto es tu trabajo, y lo tienes que hacer o te quedas sin trabajo. Y yo le dije, mire, don Chema, porque le decíamos don Chema, José María se llamaba el señor, le digo, mira don Chema, mi trabajo y mi religión van juntos. Yo creo en un Dios que me llamó a servirle todos los días y que todo lo que hago, cada día, tiene que ver con Él. No lo puedo divorciar.
o separar. Bueno, para hacer la historia corta, terminé sin trabajo. Ese fue mi último mes de trabajo en ese lugar. Porque quise ser firme a mis convicciones, pagar el precio de ser fiel a mis convicciones. Pero el Señor me bendijo. Después encontré otro trabajo mejor con una agencia cristiana, diseñando una revista, y me sentí bendecido, porque empecé a ganar mucho más, el doble de lo que ganaba en esa otra agencia. Pero eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta para mí es el hecho de que era un camino la vida cristiana para mí. Y yo quiero que en esta noche, en esta tarde, usted y yo hagamos conciencia, hermanos, de que nuestro caminar es caminar, de que nuestro servir a Dios es caminar. No un asunto de cada domingo nada más. Claro, aquí venimos cada domingo y celebramos la presencia del Señor. Nos gozamos, escuchamos testimonios juntos, recibimos edificación al cantar y al escuchar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero por encima de todo es lo que vivimos cada día, lo que cuenta. Amén. Es el camino. Pablo llegó a entender eso. Él perseguía a los del camino, pero llegó a entender que algo había en ellos que él necesitaba también. Ya en el verso 5 encontramos la pregunta clave de mi mensaje en esta noche. En el verso 5, él llega a caer de rodillas, a caer en tierra y escuchar al Señor que le hablaba. Llega a preguntar: ¿quién eres, Señor? ¿No le parece a usted interesante que un hombre tan religioso como era Pablo preguntara quién eres, Señor? ¿No nos pone eso a pensar si quizás también hoy día hay muchas personas que tienen religión pero no conocen al Señor? Y no digo religión específica, porque los hay en todas las religiones, en cualquiera. Puede haber muchas personas que conozcan de religión, pero que no conozcan al Señor. Esa fue la experiencia de Pablo. Era un judío experto en la ley. En otra parte de la Escritura dice que él era hebreo de hebreos, que se crió a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos entre el pueblo judío. Sin embargo, aquí pregunta: ¿quién eres? No sabía que era Jesús. Había estado persiguiendo a los cristianos sin saber que estaba persiguiendo al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y yo te llamo en esta tarde a ti a reflexionar, mi hermano, mi hermana. No quiero decir o acusarte de que tú no conozcas al Señor, no. Pero sí a llamarte a reflexionar en lo importante que es de que si tú conoces al Señor, si tú no estás persiguiendo el camino del Señor como Saulo, que sí le hagas claro en tu mensaje a quienes no conocen al Señor la diferencia precisamente entre el cristianismo religioso, superficial, nominal, y el conocer al Señor y el seguir el camino. Hay tantas personas a quienes personalmente yo trato de testificar, seguro a usted le pasa lo mismo, y la respuesta muy común que tenemos es que hay tantas religiones. Necesitan oír la declaración, la afirmación que el Señor Jesús dio de sí mismo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por la religión católica, no, ¿verdad? Si no es por la religión menonita, tampoco, ¿verdad? Si no es por la religión luterana, o mormona, o testigo de Jehová. No, Él no dijo eso. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Y nosotros necesitamos compartirle a la gente eso, que seguimos a uno que es el camino, y que seguimos a uno caminando, que nosotros mismos también andamos en ese camino, no una religión, un camino. Y que por lo tanto, cuando nos preguntan: ¿de quién me vienes a hablar? ¿De quién me hablas? Tenemos que aclarar, como el Señor le aclaró a Pablo:
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. En mi vida personal, por muchos años, yo no había entendido eso. Que era Jesús, que era el Señor el que me había estado hablando, llamando, buscando. Y yo estaba, como dice el texto, allí dando coces contra el aguijón. Fíjense qué interesante. La respuesta que Jesús le dio fue esa: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En Nicaragua mi esposa y yo fuimos misioneros. Y en Nicaragua hay muchos escorpiones. Los escorpiones tienen un aguijón, que si lo sé yo. Una vez me picó uno. Entonces cuando yo pienso en esto, me picó uno chiquito, por cierto. Nada más me sentí el cuerpo medio dormido y un poco de fiebre. Pero lo que me pregunto, me pongo a pensar es la ilustración. Golpear un aguijón, tocar un aguijón, el daño que hace. Se envenena uno mismo. Pablo estaba golpeando el aguijón. Pablo estaba jugando con algo muy serio, con el Señor, persiguiendo al pueblo del Señor, dando cosas contra el aguijón. Otra manera de interpretarlo, otra manera de verlo es como decirle a alguien: mira, ya deja de andar, en nuestro lenguaje actual popular, mira, ya deja de andar de terco, porque le estás buscando 5 patas al gato. Así diríamos en nuestro lenguaje popular. Estás metiéndote con alguien con quien no se puede jugar. Estás tratando de burlarte, de rechazar, de negar, de perseguir al Creador del universo, al Señor de señores, al Rey de reyes. A mí me ha tocado tener que decirle a alguien que se pone a burlarse de las cosas de Dios esto. Decirle: mire, si usted quiere, búrlese de mí. Si usted quiere, escúpame en la cara. Pero no se burle del Señor Jesús. No se burle del Señor Jesús, porque usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está haciendo. Usted no sabe las implicaciones espirituales y eternas que hay en rechazar de esa manera al Señor Jesús. Dura cosa te es las cosas contra el aguijón. Por eso ya en el verso 6 dice que él, temblando y temeroso, claro, después de oír esa tremenda exhortación, ¿verdad? Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la segunda pregunta clave que encontramos aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Y digo que es una pregunta clave porque la conversión que el apóstol Pablo tuvo fue por ciertas etapas. Y una de esas etapas, sin duda, es la etapa de decidirse no solo a creer, sino de decidirse también a ser parte del ministerio, parte de la obra del Señor. Cuando él llegó a esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga?, fue porque abrió sus ojos. Fue porque entendió algo que antes no entendía. Quizás usted y yo, hermano, hermana, podríamos decir que hemos cumplido la primera pregunta, o hemos respondido a la primera pregunta a la que Pablo respondió. Es decir, tú y yo también hemos llegado a decirle al Señor: ¿quién eres? Y hemos llegado a entender quién es Él. Él es Cristo, que Él es el Señor, que es nuestro Salvador. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a la otra pregunta? A decirle honestamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero a decírselo entendiendo las implicaciones de esto. Porque mire, hay implicaciones muy serias también. Cuando tú le dices al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Si alguien ora al Señor y le dice: Señor, yo quiero servirte, dime cómo, ¿qué quieres que yo haga? Yo le garantizo que el Señor va a tomar esa oración
muy en serio. Yo le garantizo que el Señor no le va a dejar tranquilo. No le va a dejar dormir como a Alex. No le va a dejar tranquilo. Le va a perseguir. Le va a recordar constantemente. Tú me dijiste un día, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte? Y va a poner circunstancias. Y va a poner situaciones en tu vida para recordarte que tú un día le ofreciste servir. No te vas a poder escapar de ese llamado. Yo tuve una experiencia que lo digo ahora para edificación, no en un sentido negativo, pero hubo un tiempo en mi vida en que había llegado a sentirme muy decaído en cuanto al ministerio. Había regresado a Costa Rica después de haber vivido aquí un tiempo y había pasado algunas experiencias que me desanimaron, no de servir o no de seguir al Señor, pero sí del ministerio. Y estando en esa condición, poco seco espiritualmente en realidad, llegó un momento en que yo dije, voy a buscar otro tipo de trabajo y voy a olvidarme de esto del ministerio. Estuve trabajando en otras cosas aparte del ministerio por un tiempo. Y materialmente me estaba yendo tremendamente, me estaba yendo muy bien. Pero sabes que no tenía paz aquí adentro. Sabes que no podía dormir. Tampoco. Sentí una tremenda lucha dentro de mí. Estaba allí en ese lugar donde trabajaba, una agencia de turismo, y a veces me preguntaba a mí mismo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Este no es mi lugar. Esta no es mi vocación. Aquí no es donde Dios quiere que yo esté. Y era una lucha tremenda. Porque un día, cuando tenía 18 años, un día le dije al Señor, como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y Él me empezó a enseñar qué quería que hiciera. Y si yo trato de desviar mi vida de ese llamado, yo sé que me meto en problemas. Pero no quiero decir con eso que tú tengas que tener la misma clase de llamado. El pastorado, por ejemplo, o qué sé yo, algo así. No necesariamente eso. Pero sí, te puedo decir en esta tarde que todo creyente, todo miembro de la iglesia, todo seguidor de Jesucristo, tiene que llegar a un punto como Pablo de decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? En lugar de estar tratando de hacer las cosas a su manera. En lugar de tratar como inconsciente o conscientemente decirle al Señor, Señor, esto es lo que quiero hacer yo, y o tú te acomodas a eso, o dejo de dar el diezmo, o dejo de venir a la iglesia, o dejo de ser miembro de la escuela dominical, o dejo, no, a Dios no lo vas a poder manipular, o tratar de acomodar a tu manera. Si tú quieres de verdad saber qué quieres que Dios haga en tu vida, tienes que empezar por tratar de dejar de meter a Dios en tus planes y tú meterte en los planes de Dios, que es diferente. Repito, dejar de tratar de meter a Dios en tus planes y tú meterte en los planes de Dios. Amén. Eso fue lo que Pablo hizo. Por eso ya en el verso 6, en la parte final, el Señor le dice, le da instrucciones. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dos cosas quiero notar de las instrucciones que recibió Pablo. Uno, el Señor le dijo, levántate. Y eso me dice que si alguien quiere ser usado por Dios, si alguien seriamente le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga?, va a tener que levantarse. No podemos esperar que Dios nos use estando siempre de brazos cruzados o sentados espiritualmente en el sentido de no hacer nada. Tenemos que levantarnos, movernos. Levántate implica acción, implica dejar de ser, como decía un pastor amigo mío, ¿sabes, hermano? Yo en mi iglesia tengo puros banqueros, decía él. Decía, ay, hermano, que bueno, seguro usted tiene muchas entradas económicas, tiene puros banqueros. No, pero no de esa clase de banqueros, me dice.
de los que siempre están en la banca, por eso son banqueros. No pasan de estar en las bancas. Tenemos que dejar de ser banqueros o calientabancas y ser de los que se levantan y hacen algo por la obra del Señor. Amén. Algunos dijeron amén. Levántate, le dijeron entonces. La otra cosa que le dijo fue, entra en la ciudad. ¿Qué hay en la ciudad? Generalmente en la ciudad no hay nada bueno. Generalmente en la ciudad es donde están los problemas. Las pandillas, las drogas, la pornografía, la violencia, el crimen. Ahí está en la ciudad. Y todo lo malo está en la ciudad. Muchos dicen, yo quiero servirle al Señor, y se van por allá a las montañas, a algún monasterio, a esconderse. Pero fíjense que a Pablo el Señor le dijo lo contrario. No, Pablo, no te quiero allá en las montañas escondido. Te quiero en la ciudad. Allí donde están los problemas. Allí donde hay necesidad. Yo recuerdo cuando nosotros, mi familia y yo íbamos a movernos al ministerio para trabajar en Texas, allá en Corpus Christi. Y me topé con alguien que conocía Corpus Christi. Y me dice, ¿usted va para Corpus Christi? Sí, ¿qué va a hacer allá? Voy a ser pastor, predicador. Oye, ¿y por qué se va para Corpus Christi? Me dice, eso está bien feo, ahí bien malo, mucha maldad. Yo le contesté, pues precisamente por eso voy. Porque hay mucha maldad. Porque hay necesidad. Precisamente por eso voy. Hay que tener coraje en el sentido de valentía, de estar dispuesto a ir a lo que Dios le pide a uno. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La otra cosa que quiero notar es eso precisamente. A Pablo no se le dio ahí mismo, esa misma noche, ese día que le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se le dio una lista de esto y esto, todo bien claro. Sino que se le dijo, se te dará instrucciones cuando entres a la ciudad. Poco a poco te voy a ir revelando, en otras palabras, cómo, dónde, en qué manera es que me has de servir. Un problema, yo creo, para muchos cristianos en esto de servirle a Dios es que son muy impacientes. O somos, porque yo lo he sido muchas veces. Queremos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero dímelo ya. Dame paciencia, pero dámela ya, ¿no es cierto? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero quiero saber ya, ¿cuál seguro? ¿Me tengo que ir para allá o no? ¿Entro a la universidad o no? ¿Me caso con aquella o no? ¿Vendo la casa o no? Todo lo queremos saber así ya, rápido. Pero a veces el Señor nos dice, entra a la ciudad y espera a que se te den instrucciones. En otras palabras, toma un paso. Y cuando tomes ese paso, vas a ir viendo cuál es el paso que sigue después. ¿Cierto? Y después que tomes ese otro paso, yo te voy a revelar otro paso. Y poco a poco vas a ir sabiendo a dónde te estoy llevando. No voy a leer toda la historia en esta noche porque se nos haría bastante extenso. No quiero que me pase lo que le pasó a Pablo precisamente. Un día estaba él predicando hasta la medianoche. Y había uno sentado ahí en la ventana y tú se cayó. No quiero que me pase eso. Pero en toda la historia que hay aquí, se dice después que Pablo entró a la ciudad. Y en la ciudad se encontró a Ananías. Y Ananías fue el instrumento de Dios, la persona que Dios usó. Ananías tenía una visión de Dios y oró por él. Y Pablo empezó su ministerio después de eso. Quizás todos nosotros también necesitamos entender que la voz de Dios no viene para guiarnos en la vida en una manera audible siempre, sino que Dios también utiliza circunstancias, como la caída que Pablo tuvo camino a Damasco, circunstancias, lugares. Hay lugares donde Dios trata con uno más en particular que otros, ¿cierto? Tú no esperabas que fueran a pasar ciertas cosas, a ir a cierto lugar y pasan. Dios tenía algo para ti ahí quizás. Circunstancias, lugares.
Y en tercer lugar, personas. Yo creo que Dios usa personas. Yo puedo decir, sin que lo diga con un sentido de aludar, simplemente que el hermano José Ortiz aquí presente es una persona que Dios ha utilizado para mostrarme su voluntad para mi futuro y para mi ministerio, porque el Señor le usó a él en un momento en que yo estaba inseguro, indeciso, y buscando dirección de Dios. El Señor le usó para movernos a Goshen, y luego el Señor empezó a mover otras cosas. Y pude ver la agenda de Dios en mi vida en ese tiempo. Quizás usted también necesita a alguien así, un Ananías. Quizás usted vino aquí a Harrisonburg y también Dios tiene un Ananías. Una persona que Dios va a usar para mostrarle qué quiere Él para usted. Mi conclusión en esta tarde es: Pablo estuvo muy terco, muy rebelde, muy ciego. No permita que eso le pase a usted. Permita que más bien el quebrantamiento del Espíritu Santo quite las escamas de sus ojos en lo espiritual. El contexto de esa historia dice que cuando Ananías oró por Pablo, escamas se cayeron de sus ojos. Pudo ver, no solo físicamente, sino que pudo ver qué era lo que Dios tenía para él. Yo creo que usted seguro en esta tarde también quiere ver qué es lo que Dios tiene para usted. Yo creo que Dios quiere revelárselo. No dudo de eso. Estoy seguro que Dios quiere revelarle a usted hoy algo de lo que Él tiene para usted. Estemos de pie y vamos a orar. Amado Dios, al entregar este mensaje lo he hecho, Señor, con la convicción de que tú me guiaste a presentarlo. Y por eso yo no dudo, Señor, de que en esta tarde tú has hablado a alguien, tú has ministrado a tu corazón. Y a todos, en una u otra manera, nos has ayudado a relacionar la experiencia de Pablo con la nuestra. Señor, al venir a ti en esta tarde, ayúdanos, Señor, a quitar toda escama de nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a quitar todo orgullo. Si hay una actitud de decir eso no es para mí, no es mi historia, Señor, ayúdanos a verlo diferente y ver en qué manera tú nos quieres identificar con Pablo. Queremos en esta noche decirte como él dijo una vez: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Dónde quieres llevarme? ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? No queremos ser rebeldes a ese llamado. Señor, ayúdanos, danos claridad. Mira a cada persona aquí presente. Padre, si hay algunos que ni siquiera te han conocido en una manera personal, que tú abras ojos espirituales para que puedan ver que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que tú eres aquel Jesús que se levantó de entre los muertos, el Cristo vivo. Y si hay alguno que ya te conoce, Señor, pero que no ha estado dando lo que puede dar para ti, si hay alguien aquí que no ha estado sirviéndote como tú le has llamado a servir, si hay alguien que no ha tenido el valor de decirte: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esta tarde sea el día en que tú le muevas a hacerlo. Padre, queremos ser tus instrumentos. Así como a Pablo, Señor, tú le guiaste, le enviaste también. Un siervo tuyo puso sus manos sobre él y ese siervo fue usado por ti para que él recibiera un ministerio. Yo creo que tú lo puedes hacer en esta tarde también. Por eso yo creo que debo invitar, Señor, a cualquier persona que en esta tarde esté aquí, que sienta decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor, quiero servirte, quiero serte útil, quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero invitarle a que pase aquí al frente, que tenga el valor de pasar aquí al frente, como Pablo fue en aquel camino a Damasco, y de allí Dios trató con él.
También tú, pasa aquí al frente, para que en esta noche podamos orar por ti. Voy a poner mis manos sobre ti en una forma simbólica, como lo hizo Ananías sobre Pablo, y pedirle al Señor que Él te unja con su espíritu y te guíe y te asegure dónde quiere usarte. Hermano, hermana, si eso es lo que Dios te pone en tu corazón, este llamado es para ti. Esta invitación al altar es para ti. Tú te conoces a ti misma o a ti mismo y sabes si ese llamado es para ti. En la cocina de la casa y estamos viendo el famoso perico de Rubén. No, no es un perico. Es una cacatúa. Le dicen en español. Y tiene un mes de nacido. Yo estaba así, mira, guapo, dice, es una cacatúa y me enfoca a mí. No, pero cuidado, dice que... Cuidado, Me enfoca a mí, dice que es una cacatúa. cuidado. No, ahí está Carmen. Distínganla, ella es Carmen. Vean, ocho, que distingan la cacatúa de mí. ¿Ah? Todavía me enfoca. Cuidado, en lugar de cacatúa. No, cuidado, en lugar de cacatúa dice, cuidado, es una caca tuya. Le dice a Alex con el dedo a Carmen, de caca tuya. Ok, ya seriamente. A ver, ¿qué le quieren decir a la familia en Tiquicia? A ver, Alex, mandale un saludo a Luz, a Añe o a alguien. Sí, aquí con... ¿No ve qué cara? ¿Ah? ¿Ah? Y con los primos. Con los primos estos. Pues mira, hay primos. Más que Yuya. Qué feo, ¿verdad? ¿Y Si qué? no vengan a Estados Unidos porque se Un hacen saludo así. para todos por allá, por Costa Rica. El clima los deja así. Aquí estamos. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué estado, no? ¿Qué está viendo? No, vamos a ser sinceros, podríamos estar mejor. Sin los lentes, sin los... Let's go down there and see if anybody's ready down there. Let's just watch this. Oh yeah, we got a score.
Right to the left. Daniel, play the left wing with Arnold. Open to the left wing. Hey, Daniel. Ruben, don't wait too long. There you go, Adam. Good defense. Hago, Kelly, hago. Arnold, there's a chance there. Somebody get close to Carlos there and hurt.
Oh. Was close, Steve.